El Pozo de la Muerte. Douglas Preston y Lincoln Chill. Capítulo 8. Primera parte. Un día después, Hash estaba al timón del Plain Jane y miraba la intensa actividad que había en la zona. Aunque intentaba reprimir sus sentimientos, se sentía cada vez más excitado. A su lado, dos monitores de comunicación, un escáner de banda reducida que cubría todos los canales de la expedición y un radio sintonizado en la frecuencia destinada al equipo médico. Emitían ocasionales ruidos estáticos y jirones de conversaciones. El mar estaba en calma y soplaba una suave brisa. La eterna niebla era hoy menor, espesa, como una suave gasa que rodeaba la isla. Era un día perfecto para descargar, y el capitán Nadelman lo estaba aprovechando al máximo. El Plain Jane estaba anclado en el mismo lugar que la noche antes, poco más allá de los arrecifes. Pero el paisaje había cambiado de manera radical. Las tareas habían comenzado poco después del atardecer, y con el comienzo del día la actividad se había vuelto frenética. La gran barcaza estaba anclada cerca de la costa oriental, mediante enormes cadenas que el equipo de submarinistas había atornillado al suelo rocoso del mar. Y ahora estaban amarrando la grúa flotante de 100 toneladas al extremo occidental de la isla, y el largo brazo hidráulico colgaba sobre la playa como la cola de un escorpión, listo para recoger los restos que habían dejado 200 años de búsquedas del tesoro. A la sombra de la grúa estaba atracado el Griffin, la nave capitana de Nadelman. Desde nuestro puesto, Hash veía la erguida y delgada silueta del capitán en el puente superior, supervisando todas las operaciones. El barco donde se llevaban a cabo todas las investigaciones, el Cerberus, permanecía más allá del círculo de niebla, silencioso e inmóvil, como si no se dignara acercarse a tierra. Las lanchas Naiad y Grumpus habían llevado a los hombres a tierra por la mañana muy temprano, y ahora estaban muy ocupadas lejos de la costa. Hash dedujo, por los movimientos de la Naiad, que estaba trazando el mapa del suelo marino. La Grampus, por su parte, estaba realizando estudios de la propia isla, utilizando aparatos con los que Hash no estaba familiarizado. El joven continuó observando las actividades que se realizaban en su entorno, hasta que finalmente su mirada se posó en la isla. Todavía sentía un malestar que era casi físico cuando la miraba. Quizá nunca desaparecería del todo, pero había tomado una decisión y había sido
como quitarse una pesada carga de encima. Cada mañana se despertaba más convencido de que su decisión había sido la correcta. La noche anterior incluso había comenzado a pensar en todo lo que podría hacer con una suma cercana a los $1,000 millones. Y no lo había dudado un instante, y pondría hasta el último centavo de ese dinero en una fundación que llevaría el nombre de su hermano. Algo blanco que se movía en la isla captó su atención antes de desaparecer de nuevo entre la bruma. Hatch sabía que los hombres ya estaban trabajando sobre el terreno, localizando antiguos pozos, tendiendo cuerdas para acortar los senderos seguros y examinando la basura escondida entre los matorrales para proceder luego a retirarla. Altas ortigas, recitó Hatch, que ocultan como tantas veces lo han hecho. Las fuentes, la rastra herrumbrada, el arado ya sin filo, la aplanadora de piedra. Sabía también que otros equipos estaban tomando muestras de las vigas de los innumerables pozos y galerías. En el laboratorio del Cerberus investigarían luego su antigüedad mediante el método del carbono 14, para poder así descubrir cuál era el pozo de agua originario. Cogió los prismáticos y examinó lentamente el terreno hasta que localizó a uno de los equipos, pálidas apariciones en la niebla. Avanzaban lentamente, desplegados en una fila irregular, e iban despejando su camino entre la maleza con hoces y hachas, deteniéndose ocasionalmente para tomar fotografías o garrapatear notas. Uno de los hombres llevaba un detector de metales que movía lentamente en semicírculos. Otro tanteaba el suelo con un instrumento largo y estrecho. A la cabeza del grupo iba un perro pastor alemán que olfateaba diligente el suelo. Debe estar entrenado para detectar explosivos, pensó Hatch. En total había unas 50 personas trabajando en la isla. Todos eran empleados de Thalassa y muy bien pagados. Neidelman le había contado que, exceptuando a un reducido grupo de elegidos, unas 6 personas que en lugar de salarios recibirían una parte de los beneficios, los trabajadores cobrarían $20,000. No estaba mal, considerando que la mayoría se marcharían de la isla a los 15 días, tras completar las instalaciones y asegurar la estabilidad del terreno. Hatch continuó examinando la isla. En el extremo norte, la única zona segura donde se podía caminar sin peligro, habían construido un muelle y un embarcadero. El remolcador estaba descargando un revoltillo de materiales, generadores, tanques de acetileno, compresores y conmutadores electrónicos. Sobre la playa ya había pilas bien ordenadas de hierros angulares,
láminas de estaño ondulado y de madera contrachapada y vigas de madera. Un vehículo todoterreno con grandes ruedas arrastraba un remolque cargado con diversos equipos por el improvisado sendero. Cerca de allí, un grupo de técnicos estaba esperando a instalar una red telefónica en la isla y otros montaban casetas prefabricadas. A la mañana siguiente, Hatch ocuparía una de ellas, su nuevo despacho. Era asombroso lo rápido que iba todo. Pero Hatch no tenía ninguna prisa en desembarcar en la isla. Ya iré mañana, se dijo. Oyó un ruido sordo cuando descargaron un pesado bulto en el muelle. El agua transmitía muy bien los sonidos. Hatch sabía que incluso sin la ayuda de Bud Roswell, en todo Stonehaven se estaría hablando de su regreso y de la frenética actividad que había en la isla. Se sentía un poco culpable por no haberle contado toda la historia a Bud 2 días antes. Aunque era probable que el tendero se la hubiera imaginado. Hatch se preguntó qué estaría diciendo la gente. Quizá algunos recelaban de sus motivos para regresar. Allá ellos, él no tenía nada de qué avergonzarse. Aunque la declaración de quiebra de su abuelo había exonerado a la familia de todas sus responsabilidades legales, su padre había pagado con gran esfuerzo y a lo largo de muchos años todas sus deudas. Era raro encontrar un hombre tan bueno como su padre, y esa bondad era lo que hacía su grotesco, patético final aún más doloroso. Hatch le volvió la espalda a la isla y se negó a seguir pensando en su historia familiar. Miró la hora. Eran las 11. En Maine, la hora de la comida. Bajó a saquear la nevera y regresó a cubierta con un bocadillo de langosta y una botella de ginger ale. Se sentó en la silla del capitán, apoyó los pies en la bitácora y comió con excelente apetito. Es curioso el efecto que tiene el aire del mar, pensó. Siempre da hambre. Quizá debería investigar esa propiedad para la revista del Colegio de Médicos de Estados Unidos. A Bruce, su ayudante de laboratorio, no le vendría mal una buena dosis de aire de mar, o de aire libre de cualquier lugar, en verdad. Mientras comía, una gaviota se posó en unos cabos y lo miró con curiosidad. Hatch sabía que los pescadores de langostas las odiaban. Decían que eran ratas con alas. Pero él siempre había tenido una cierta debilidad por esos pájaros ruidosos y devoradores de basura. Tiró un trozo de langosta en el aire. La gaviota lo cogió y remontó el vuelo, perseguida por otras 2 aves. Muy pronto regresaron las 3 y se posaron en el pasamano de la borda y miraron a Hatch con ojos hambrientos. Ahora sí que la he hecho buena, pensó él. Y cogiendo otro trozo de langosta, se lo arrojó a la gaviota del medio.
En un instante, los tres pájaros levantaron vuelo, batiendo las alas. La diversión de Hash se conmovió en sorpresa cuando se dio cuenta de que no estaban persiguiendo el trozo de langosta, sino que huían a toda prisa rumbo a tierra firme. Y un segundo después de que partieran, el trozo de langosta golpeaba la cubierta con un ruido sordo. Mientras miraba las gaviotas con ceño, sintió que un estremecimiento convulsivo pasaba bajo sus pies. Se puso en pie de un brinco, pensando que la cadena del ancla se había roto y el Plain Jane había encallado. Pero la cadena aún estaba tensa. El cielo estaba despejado, salvo por el delgado velo de niebla que circundaba la isla. Escudriñó el paisaje que le rodeaba en busca de alguna actividad inusual. ¿Habrían estado dinamitando? No, aún era demasiado pronto para eso. Y entonces su mirada se dirigió hacia la zona del océano que quedaba junto dentro del arrecife, a unos 80 metros del Plain Jane. En un círculo de unos 10 metros de diámetro, la plácida superficie del agua estaba muy agitada. Una masa de burbujas hacía hervir la superficie. Hubo un segundo estremecimiento y otra explosión de burbujas. Cuando se desvanecieron, la superficie del agua comenzó a moverse en sentido contrario a las agujas del reloj, lentamente al principio y luego más rápido. En el centro apareció una depresión que casi de inmediato se convirtió en un embudo. Un remolino, pensó. ¿Qué demonios está pasando? Un ruido en el escáner hizo que Hash corriera a la timonera. Se oían gritos histéricos en todas las bandas. Primero fue una voz, luego varias. «¡Hay un hombre abajo!», se oyó por entre la algarabía. «¡Tiradle la cuerda!», gritó otra voz. «¡Cuidado! Esas vigas ya no aguantan más», se oyó. De repente comenzó a transmitir la radio privada de Hash. «¿Nos oyes, Hash?», se oyó la voz constante de Neidelman. «Tenemos un hombre atrapado en la isla». «Comprendido», respondió Hash, poniendo el motor en marcha. «Llevaré el barco al muelle ahora mismo». Un golpe de viento disipó en parte la niebla y Hash vio un grupo de hombres vestidos de blanco cerca del centro de la isla, que desplegaban una actividad frenética. «¡Olvídese del muelle!», se oyó otra vez a Neidelman, y en su voz había una nota de urgencia. «No hay tiempo, estará muerto en 5 minutos». Hash miró con decepción alrededor. Después apagó los motores, cogió el maletín y arrastró la lancha del Plain Jane al costado del barco. Desató luego la cuerda de la abrazadera, la arrojó dentro de la lancha y después saltó él. La lancha se escoró peligrosamente bajo su peso. Medio arrodillado, medio caído sobre el asiento de popa, Hash tiró de la cuerda.
El fuera borda arrancó con un fuerte zumbido. Hatch cogió el mando y dirigió la pequeña lancha hacia el círculo de arrecife. Cerca del extremo sur había 2 angostas brechas entre las ásperas rocas. Confiaba en recordar dónde estaban. A medida que se acercaban a la costa, Hatch veía que el agua bajo la proa cambiaba del gris sin fondo al verde de las zonas menos profundas. Si tan solo el oleaje fuera más intenso, pensó, podría ver las rocas entre ola y ola. Miró la hora. No podía perder el tiempo pensando en su propia seguridad. Respiró hondo y aceleró. La lancha pareció volar por encima del agua, y la verde silueta de los arrecifes sumergidos se fue haciendo más clara a medida que el agua se hacía menos profunda. Hatch se aferró al volante preparándose para el impacto. Un instante después ya había cruzado la barrera de arrecifes y el mar se hacía de nuevo y profundo. Dirigió la lancha hacia una pequeña playa de guijarros entre los 2 Walletbacks, manteniendo la misma velocidad hasta el mismo segundo. Después apagó el motor y giró de manera que la hélice quedara fuera del agua. Sintió el golpe cuando la proa de la lancha golpeó la playa y se deslizó sobre los guijarros. Hatch cogió su maletín, saltó de la lancha antes de que se detuviera del todo y subió corriendo por el terraplén. Ahora podía oír los gritos directamente delante de él. Cuando llegó arriba, se detuvo un instante. Ante él se extendía una zona completamente cubierta por juncias y rosales silvestres que se mecían en la brisa, ocultando los mortales trampas del terreno sobre el cual crecían. El extremo sur de la isla aún había sido cartografiado por el equipo de Thalassa. Es suicida correr por aquí, se dijo mientras se lanzaba a campo traviesa, esquivando antiguas vigas y agujeros abiertos en el suelo. Un minuto más tarde se encontraba entre el grupo de figuras vestidas de blanco que se apiñaban junto al borde irregular de un pozo. De la negra abertura salía olor a agua de mar y a tierra removida. Se veían varias cuerdas enrolladas alrededor de un cabrestante. Me llamo Strechter, gritó la figura más cercana. Soy el jefe del equipo. Era el hombre que estaba detrás de Dandelman cuando éste les habló, un tipo delgado, de labios apretados y corte de pelo militar. Sin decir palabra, 2 hombres se acercaron a Hatch y comenzaron a ponerle un arnés. Hatch miró dentro del pozo y su estómago se contrajo involuntariamente. Varios metros más abajo, imposible decir exactamente cuántos, veía las luces amarillentas de las linternas eléctricas. 2 figuras atadas con cuerdas trabajaban frenéticamente sobre una viga. Debajo de ella, Hatch vio horrorizado otra figura que apenas se movía. Su boca se abrió. A Hatch le pareció oír un grito de angustia sobre el rugir del agua.
¿Qué diablos ha pasado?, gritó Hatch, cogiendo el botiquín de primeros auxilios de su maletín. Un hombre del equipo que investiga la antigüedad de las vigas ha caído al pozo, explicó Streeter. Se llama Ken Field. Hemos lanzado una cuerda, pero debe haberse enredado en una viga y ha provocado un derrumbe. Tiene las piernas atrapadas bajo la viga y el agua está subiendo muy rápido. Tenemos 3 minutos, ni uno más. Que le pongan una escafandra, gritó Hatch, mientras le indicaba al operador del cabrestante que le bajara al pozo. No hay tiempo. Le llegó la contestación de Streeter. Los buceadores están demasiado lejos. Qué bonita manera la suya de llevar un equipo. Ya le han puesto las cuerdas para subirlo, continuó Streeter después de un momento. Córtelo lo que tenga que cortar para soltarlo y nosotros lo subiremos. ¿Que corte lo que tenga que cortar?, pensó Hatch, mientras lo llevaban hasta el borde del pozo. Y un instante después estaba balbuceándose en el vacío. Dentro de los confines del pozo, el rugido del agua era ensordecedor. Por un instante bajó en caída libre y después el arnés frenó bruscamente la caída y lo dejó entre 2 de los miembros del equipo del salvamento. Hatch, balanceándose en el aire, buscó un saliente donde afirmarse y luego miró hacia abajo. El hombre yacía de espaldas y la gruesa viga le cruzaba en diagonal el tobillo izquierdo y la rodilla derecha, aprisionándolo. Mientras Hatch miraba, el hombre gimió de dolor. Uno de los del equipo de rescate estaba quitando rocas y tierra de encima del herido, y el otro intentaba cortar la viga con una pesada hacha. Las astillas salpicaban por todas partes y llenaban el pozo con el olor de la madera podrida. Debajo de ellos, el agua subía con una rapidez aterradora.